Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia con el análisis de coyuntura y en titulares los tenemos. El primero de ellos es Noticia Venezuela. El gobierno denuncia que el grupo de extrema derecha está vinculado con asalto a destacamento militar y hurto de armas. Advierte que los promotores de la violencia cumplen órdenes del gobierno de los Estados Unidos. Los hechos se producen en víspera de la conmemoración de una fecha histórica para el chavismo. Tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Bolivia como un día de fiesta nacional. Así se vive esta jornada a 13 años de la llegada de un gobierno que transformó la economía hasta ser considerado todo un milagro en tiempos de crisis. ¿Cómo lo logró el presidente Evo Morales? Vamos a profundizar en ello. Y tercer tema que es noticia, salimos de la frontera de América Latina, Siria. Analizamos las implicaciones de la amenaza de guerra pública de Israel contra Irán en territorio sirio. Veremos cómo aumenta el nivel de tensión en una región tan vulnerable. En Noticia que así comienza, bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, autoridades denuncian un plan de la extrema derecha para generar violencia en el país suramericano. Según las investigaciones, el partido Voluntad Popular, a que el gobierno califica como grupo terrorista, estaría vinculado a hechos ocurridos la víspera cuando un grupo de guardias nacionales robaron armamento oficial con el que pretendían atacar el Palacio de Miraflores, la casa de gobierno. Detalles a continuación. El vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, informó al país que un grupo de guardias nacionales capturados había robado 51 armas de guerra. Detalló que del total se recuperaron 40 y 11 ya habían sido entregadas a factores terroristas. El objetivo era atacar instalaciones de gobierno. Se dirigieron en 2 unidades no blindadas hacia la Plaza Oliari, porque en la Plaza Oliari debían encontrarse con factores del grupo terrorista Voluntad Popular a los efectos de organizar hechos de violencia y un eventual asalto al Palacio de Miraflores. Este grupo terrorista Voluntad Popular se ha establecido con las primeras investigaciones que tenían una relación directa con la acción por parte de este pequeño grupo de guardias nacionales. Rodríguez denunció a este grupo violento de quemar la Casa de la Cultura Robert Serra y el monumento de José Félix Rivas en la parroquia La Pastora en Caracas. Además indicó que para este 23 de enero, cuando se tienen previstas concentraciones de la oposición y una marcha en apoyo al gobierno, estos grupos fascistas intentarán generar hechos de violencia para responsabilizar al Ejecutivo. Más tarde, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez ofreció más detalles en cuanto a la responsabilidad internacional de estas acciones. Señaló al gobierno de Estados Unidos a través del vicepresidente Mike Pence. Ustedes saben que hay un cierre del gobierno de los Estados Unidos y como el señor Pence está desempleado, pretende ahora venir a gobernar en Venezuela, dando instrucciones de lo que se debe hacer mañana en Venezuela, llamando abiertamente a un golpe de Estado en Venezuela. Y nosotros también, te lo voy a decir, como lo diría el pueblo de Venezuela. Yankee, go home. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, también reaccionó ante la sumisión de figuras de la oposición ante las órdenes de la Casa Blanca. En Twitter dijo: para un vendepatria que un sujeto como Mike Pence lo regañe, le dé órdenes, lo carajee, es la gloria, se siente realizado, tomado en cuenta por el amo. Debe saber Pence que la mayoría de los venezolanos exigimos respeto y que nadie puede venir a darnos órdenes. Nosotros venceremos. El panorama de agresión contra Venezuela y su pueblo se ha extendido a otros países. La campaña de xenofobia en Ecuador contra los venezolanos es una muestra de ello y es apoyada desde el gobierno. El presidente Lenín Moreno publicó un tuit donde anuncia la creación de brigadas para perseguir a los venezolanos que se encuentran en su país, una política violatoria de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos para los migrantes. La víspera, el canciller Jorge Arriaza exhortó al gobierno de Ecuador al diálogo y al respeto. Debe asumir el gobierno del Ecuador su responsabilidad
debe asumir la responsabilidad por la violencia en su país y debemos, en cualquier caso, ante cualquier tema de índole bilateral, sentarnos entre ambas partes a tratarlo y no atacar, como están atacando a los venezolanos y venezolanas residentes en el Ecuador. Un lamentable acto de violencia intrafamiliar que involucra a un venezolano aumentó los niveles de xenofobia en ese país. Las agresiones van desde el maltrato verbal, agresiones en las calles y despidos laborales. Organizaciones sociales del Ecuador y otras partes de América Latina emprendieron una campaña contra estas acciones por considerar que toda una comunidad no debe ser responsabilizada por una situación individual. Son hechos sobre los que se ha pronunciado esta noche el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Vamos a nuestra sala de noticias con Leonel Retamal para que nos entregues más detalles. Leonel, buenas noches. Adelante, cuéntanos qué decía el presidente Maduro. Hola, buenas noches, Tatiana. El presidente Maduro ha seguido la línea del gobierno que ayer ya anunciaba el canciller Arreaza, en el que presentó un plan urgente para repatriar a aquellos venezolanos que están en Ecuador, que sientan que están en peligro y que deseen volver a Venezuela. También reforzó la línea que ya expuso ayer el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, junto al canciller Arreaza, en que señalan que llevarán este caso a niveles internacionales, específicamente solicitando la intervención de Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, para que investigue una posible violentación a los derechos humanos de los venezolanos en Ecuador, precisamente a raíz de este comentario, de esta publicación en redes sociales que hizo el presidente Lenín Moreno. Para conocer detalles, escucharemos lo que dijo el presidente Maduro en rueda de prensa durante esta tarde. Aprovechar para solidarizarme con los migrantes venezolanos que viven en Ecuador, que están siendo objeto de una persecución nazi-fascista por parte del gobierno del Ecuador. Todo mi amor y solidaridad con nuestro pueblo bolivariano, hijos de ecuatorianos de origen venezolano que han sido perseguidos, golpeados. He dado instrucciones a la Cancillería para que se haga un plan de denuncia internacional en todos los organismos, porque el presidente de Ecuador ha llamado a conformar brigadas de persecución contra el pueblo venezolano que vive en Ecuador. Allá viven unos 60.000 venezolanos aproximadamente. Aquí en Venezuela viven más de 300.000 ecuatorianos. Y jamás, ni nunca ha habido ni va a haber una sola demostración de xenofobia. Bueno, estas fueron las palabras del presidente Maduro durante esta rueda de prensa, que también se refirió al tema que tiene a toda Venezuela hoy día preocupada sobre las movilizaciones de mañana, miércoles 23. En particular, el apoyo que recibió la oposición venezolana de parte del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y también del senador republicano Marco Rubio. Y esto finalmente redunda en que las autoridades venezolanas han salido a criticar, a cuestionar este apoyo que ha dado Estados Unidos a la oposición, a las marchas, en un comentario claramente injerencista. Han denunciado de apoyo, de intervención en la política interna de Venezuela, y lo responsabilizan también de lo que pueda ocurrir o de los actos de violencia, como ha señalado el ministro de Comunicación, que se puedan producir mañana, y que la oposición también está alerta. Tatiana. Gracias, Leonel, por esta información que sumamos de inmediato para el análisis. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Julio Chávez. Él es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, es constituyente, presidente de la Comisión de Fortalecimiento de la División Participativa, Consejos Comunales y Comunas. Julio, qué placer, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Es inédito, quiero comenzar contigo primero por el panorama internacional hacia adentro de Venezuela, por eso te pregunto, ¿inédito lo que hace el gobierno de los Estados Unidos a través de Twitter, a través de estos mensajes, Mike Pence, Marco Rubio, bueno, son las mismas figuras, pero sobre el papel que cumplen con respecto a esa retórica, ¿es inédito? Bueno, yo creo que no nos sorprende
esta posición injerencista, ¿no?, a estos niveles en extremo, de cómo el vicepresidente de los Estados Unidos, en nombre de su gobierno, arremete contra nuestro pueblo, inclusive da instrucciones precisas a la oposición venezolana de que el día de mañana aprovechen, pues, ¿no?, digamos, la fecha, el escenario, todo lo que han preparado para derrocar nuestro gobierno, ¿no? Lo han venido haciendo históricamente, lo han venido haciendo, ¿no?, interviniendo en los países, derrocando presidentes, apoyando dictaduras. Eso es cierto, crueles. pero se hizo de manera encubierta. Años después, producto de la desclasificación de documentos del Departamento de Estado, se sabe que esto es así, nada más el claro ejemplo del Plan Cóndor. Pero es que esto ahora es a través de las redes sociales, de ya... Ha sido persistente, Tatiana. Casa Blanca norteamericana, esta agresión abierta, ¿no?, contra nuestro gobierno y contra nuestro pueblo. Particularmente soy un convencido de que el día de mañana, de acuerdo a lo que nosotros hemos dispuesto todo el pueblo venezolano, vamos a conjurar todas estas insolentes amenazas y dictámenes y órdenes que está dando el vicepresidente de los Estados Unidos, y lamentamos entonces que la oposición venezolana no deslinde ni se desmarque, ¿no?, de estas instrucciones que le han dado, inclusive las asumen, ¿no?, y agradecen al Departamento de Estado norteamericano todo el apoyo que le han venido expresando de manera abierta a través de diferentes voceros, ¿no? Pero realmente... ¿Detrás de eso hay dinero? ¿Mucho dinero? Mira, ha habido mucho dinero, mucho financiamiento, pero recuerda los grandes intereses de Estados Unidos en América Latina. Y hemos visto también el papel que le han otorgado a Colombia, en este caso, lamentablemente, Tatiana, desde territorio colombiano se ha estado generando toda una agresión permanente contra el país en procura y en defensa de los intereses económicos de los Estados Unidos. Porque ese incremento de la meta, de la superficie cultivada de droga del lado colombiano, y que en efecto ellos han movilizado contingentes del ejército colombiano a la zona fronteriza para proteger estos cultivos de droga, sin lugar a dudas que habla abiertamente de los intereses económicos de los poderosos tentáculos del narcotráfico, de la DEA, que están detrás de todas estas operaciones, sin lugar a dudas. Ahí están los intereses de las grandes transnacionales petroleras. Hay dos empresas norteamericanas, ¿no?, que ya Colombia, como parte de una supuesta repartición, en caso de ellos tener éxito, que nunca lo van a tener, en una agresión contra el país, ya le están otorgando una especie de concesiones a empresas norteamericanas para explotar el carbón del Guasare, ¿no?, del estado Zulia, y el petróleo de la cuenca del lago de Maracaibo, ¿no? Ya ellos están como que, asumiendo que el gobierno, el presidente Maduro va a caer, que el pueblo venezolano se va a entregar, y yo creo que están muy lejos de la realidad. Creo que este pueblo, el pueblo venezolano fundamentalmente, ha venido dando demostraciones de mucha dignidad, de mucha valentía, de mucha gallardía. De hecho, el presidente, dices esto y recuerdo lo que decía el presidente Maduro esta jornada: mucha calma, mucha tranquilidad, no dejarse provocar, mucha fuerza y mucha calle. El mensaje para mañana. Claro, eso va para a ser, la movilización de este 23. Eso va a ser mucha fuerza, mucha cohesión, mucha unidad. No dejarse provocar, creo que es un punto fundamental. Sí, no vamos a caer en provocaciones. Por supuesto que ellos son los que están tratando de molestar y de provocar. Nosotros estamos en una posición de fortaleza. Creo que los estamos derrotando en todos los terrenos. Esta declaración del vicepresidente de Estados Unidos delata, Tatiana, el desespero. No les ha funcionado todas las páginas de los manuales de los perfectos golpes de Estado
que han venido instrumentando. Precisamente vamos a presentarle a nuestra audiencia de qué estamos hablando. Una breve parte de lo dicho por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en contra del gobierno y del pueblo de Venezuela. As such, the United States supports the courageous decision by Juan Guaidó, the President of your National Assembly, to assert that body's constitutional powers, declare Maduro a usurper, and call for the establishment of a transitional government. As you make your voices heard tomorrow. Alzar sus voces mañana en nombre del pueblo de Venezuela. Y saluda al presidente de la Asamblea Nacional, un muchacho muy desconocido en la política venezolana, por supuesto en la política internacional, pero que lo ubican como la figura de un supuesto gobierno legítimo. ¿Cuál es entonces el entramado de todo esto? Inclusive que pudieran hasta utilizarlo, Tatiana, a este joven desconocido de la política local como un señuelo, ¿no? No descartamos inclusive la posibilidad de que ellos mismos puedan dar la orden de asesinar a ese muchacho para responsabilizar a nuestro gobierno. Recuerdo la fórmula que intentaron aplicar con Leopoldo López. Exactamente la misma, ¿no? Al final nos tocó, y lo decía el compañero Diosdado Cabello, tener que salvarle la vida a Leopoldo López porque sus propios seguidores lo iban a asesinar. O sea, fue la denuncia que hizo su padre inclusive, ¿no? Y se le salvó la vida en efecto. No descartamos, de acuerdo a esta declaración del vicepresidente de los Estados Unidos, que en vista de que ellos han fracasado con todas las formas y maneras para acabar con el sueño bolivariano, con el legado del comandante Hugo Chávez y con el proyecto bolivariano que ha sido para ellos un mal ejemplo. De hecho, me hablabas antes de presentarles esa declaración del desespero del gobierno de los Estados Unidos, claro, o de los distintos gobiernos de los Estados Unidos. Es un desespero muy peligroso, lo puede llevar a tomar esta decisión de inclusive dar la orden para que asesinen a ese muchacho. Acuérdate que un grupo asaltó, ¿no?, una unidad en Venezuela recientemente y hay unas armas que están en manos de Voluntad Popular, ese partido terrorista, esa célula terrorista que no descartamos que ellos pudieran entonces, ¿no?, sobre la base de un falso positivo, con el apoyo de toda la, digamos, la prensa mediática del mundo, entonces asesinar a este muchacho y decir que fue el gobierno venezolano y en consecuencia, bueno, se activan ya, se desatan toda la, digamos, la locura imperial. Buscando el titular de este 23 de enero. Exactamente. Yo particularmente creo que eso es lo que ellos están buscando. Nosotros marcharemos, la orientación que ha dado nuestro partido, nuestro presidente, es marchar en paz por las calles de Caracas con mucha firmeza, con mucha unidad, con mucha cohesión, con mucho patriotismo, porque en efecto reivindicamos las luchas del pueblo venezolano un 23 de enero para que nunca más sea traicionado como en efecto ocurrió en aquel entonces. Y yo creo que este 23 de enero va a reivindicar, ¿no?, ese espíritu de lucha, de rebeldía y de defensa de la paz y de su soberanía del pueblo venezolano. Y particularmente siento que a pesar de las escaramuzas, de lo que está intentando, de las provocaciones, ¿no?, de tratar de prender de alguna manera la pradera, y que no va a poder ser, porque este pueblo, a pesar de todas las dificultades que nos ha ocasionado, ¿no?, una agresión a nuestra economía, como le está padeciendo el pueblo venezolano, una cosa totalmente absurda, que aun cuando ese llamado dólar criminal, ¿no?, sube y baja, los precios no hacen lo propio, sino que se mantienen arriba. Al contrario, siguen subiendo. Es una escalada, ¿no? No tiene nada que ver con las leyes de economía, es una cosa irracional, sí, es una decisión de carácter político. Contra eso ha venido luchando estoicamente el pueblo venezolano, pero creo que además el día de mañana, con la gente en la calle, Tatiana, va a ser también un mensaje a lo interno de las fuerzas revolucionarias de que tenemos que profundizar, Tatiana, de que tenemos que avanzar, ¿verdad?, en la necesidad de la construcción de un modelo económico totalmente distinto. Buscar los aliados que haya que buscar en el mundo para que podamos levantar la producción petrolera, diversificar nuestra economía y, por supuesto, sobre la base, ¿no?, de lo que es el sentimiento del pueblo venezolano, podamos en efecto derrotar todas estas agresiones y seguir transitando en paz por el camino que nos ha señalado
digamos, el presidente Maduro. Julio, y como venezolano, si yo te pregunto, el pueblo venezolano, no me refiero ni a Voluntad Popular, ni a los partidos tradicionales, ni a Primero Justicia, sino el pueblo venezolano, opositor, chavista o los llamados niní, ¿qué es lo que quieren para su país? En este momento que se intenta mantener ese nivel de zozobra del año 2017. Mira, en definitiva, que cese ese bloqueo y la agresión contra la economía, Tatiana. Porque si nosotros podemos, ¿verdad?, levantar nuestra producción petrolera, podemos captar divisas que nos permitan comprar lo que necesitemos, desarrollar todas las fuerzas productivas del país, es decir, levantar la economía del país, generar prosperidad, es lo que aspira el pueblo venezolano. Por supuesto, asociado al tema de la paz, que es una cosa central, y por eso marchará el pueblo venezolano el día de mañana. Entonces yo creo que ese pueblo opositor, que ha sido engañado una vez más, ¿no? Porque fíjate, Tatiana, qué cosas, ¿no? La familia de este muchacho, desconocido de la política, ¿no?, presidente de la ANE en desacato, ya sacó su familia para Miami, denunciado por los propios periodistas en Miami. Ya la familia de otro dirigente opositor, de otro de estos, de Voluntad Popular, por cierto, José Guerra, están en Miami. Y los periodistas venezolanos en Miami, la palangre, ¿no?, de periodistas venezolanos en Miami, los ha denunciado de que cómo es eso que ustedes están llamando a la batalla final mañana 23 de enero y están sacando a su familia para acá, para los Estados Unidos. Es decir, sí, han engañado por todas partes. Y qué pena, ¿verdad?, con el pueblo opositor venezolano, con esa dirigencia que tienen, que los ha engañado, los ha estafado y los ha embarcado en una ruta muy peligrosa. Y yo creo que el día de mañana... Y en una ruta tan peligrosa que se vive, digamos, en estas horas, hay que estar muy pendiente de lo que pase esta noche, sí, como en otros momentos. Cuando llegamos extranjeros a trabajar en Telesur, a vivir en Venezuela en las distintas actividades, hemos ido aprendiendo que esos llamados de la oposición, ahora sobre todo muy marcados por las redes sociales, pareciese que indicaran que al día siguiente no habría país, pero todo avanza, la vida cotidiana continúa, el país sigue desarrollándose de una manera cotidiana. El papel de las redes sociales, ¿crees que en este momento parece que resulta mucho más clave para ese nivel de zozobra? Bueno, en efecto, ellos han logrado mejorar y perfeccionar, ¿no?, toda la estrategia, el uso de la tecnología, de la comunicación, de la información, de las redes sociales, de la big data, de los fake news, de los falsos positivos. Y cómo han hecho, mira, han generado una tensión, ¿no? Es un ataque, digamos, desde el punto de vista de las herramientas de la neurociencia, ¿no?, a la psique del pueblo venezolano. Porque toda esta información falseada de que mañana 23 se acaba el país, de que va a haber una intervención. Que el presidente Maduro va a entregarle el gobierno a Guaidó. La banda presidencial a Guaidó, una cosa totalmente absurda. Eso no va a ocurrir. El día de mañana va a ser un día de fiesta nacional, como corresponde a los 23 de enero, el pueblo va a marchar por la paz por las calles de Caracas, inclusive en algunas regiones del país, nuestra gente va a marchar también en defensa de la paz, reivindicando el espíritu del 23 de enero, de que este pueblo jamás sea traicionado y que ellos más nunca pueden volver a gobernar un país como el nuestro. Y creo que eso también es un poco el anhelo de los seguidores de la oposición, que repito, se sienten traicionados, estafados por una dirigencia opositora que realmente no piensa en su país, sino que está pensando en los intereses del gran capital y, bueno, en este caso con ese ejemplo queda más que claro. Si están llamando a esto, como bien recuerdas, la batalla final, pero si se van a Estados Unidos, bueno, ya queda claro, no hay necesidad de decir nada, ya se sabe qué es lo que quieren. Bueno, esa es la oposición que lamentablemente tiene ese sector de la población que adversa, ¿no?, políticamente al presidente Maduro. Repito, ¿no?, yo creo que el día de mañana va a ser también un día de reflexión para ellos, ¿no?, porque una vez más los van a estafar, los van a engañar, los quieren embaucar por un camino de violencia. No negamos, Tatiana, que hayan problemas en la economía, claro que los hay, una afectación muy severa. El presidente Nicolás Maduro, en eso lo vamos a acompañar todos nosotros, de que él se ponga al frente, como lo dijo, ¿no?, ante el país. En la ANC, él se va a colocar al frente de la recuperación y levantar la producción petrolera, y eso va a ser determinante para este nuevo comienzo. Y además vamos a garantizar, de acuerdo a lo que plantea el Plan de la Patria 2019-2025, el que todos esos programas sociales que ellos inclusive también han celebrado
porque los ha beneficiado opositores o chavistas, esos programas se van a seguir manteniendo, Tatiana, y nosotros invocamos, llamamos a la población venezolana a que mañana salga a manifestar, ¿no?, como corresponde, ¿no?, en una fecha tan importante como el 23 de enero, pero siempre teniendo claro, Tatiana, que en este país cabemos todos, que nosotros podemos tener diferencias, las que podamos tener. Allí están las leyes, allí está el poder electoral para dirimir las diferencias que podamos tener. Bueno, pero ahí nadie, está la política. Claro, nadie le da derecho, claro, ni a un presidente de un país, un insolente como el vicepresidente de Estados Unidos, a ordenarle a los venezolanos de que mañana derroquen al gobierno y que ellos están, pues, mañana van a estar muy ansiosos de que caiga el gobierno. Eso no va a ocurrir, Tatiana. No va a caer nuestro gobierno. Mañana va a ser un día importante en el país, pero un día de, digamos, de reivindicar, repito, el espíritu de rebeldía y de lucha de ese pueblo venezolano, de ese ejército de libertadores que ha salido de nuestra frontera a dar independencia, a liberar pueblo, no a dominar pueblo, ni a intervenir, ni a inmiscuirse en los asuntos internos de nadie. Muchas gracias, Julio. Con esta reflexión te despido. Muy buenas noches y hasta mañana. Gracias a ti. Gracias a nuestro invitado por compartir, bueno, estas reflexiones producto de lo que veremos la próxima jornada. Aquí en Noticias lo tendremos a manera de balance y en el servicio informativo de Telesur, por supuesto, nuestro equipo periodístico desplegado. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Bolivia. Como un día de fiesta nacional, así se vivió esta jornada a 13 años de la llegada de un gobierno que transformó la economía hasta ser considerado hoy todo un milagro en tiempos de crisis global. ¿Cómo lo logró el presidente Evo Morales? Vamos a verlo, analizarlo al volver en Es Noticia. En Noticia Bolivia, el presidente de esta nación, Evo Morales, presentó este martes un informe anual de gestión al cumplirse 13 años de su gobierno. El presidente Morales celebró junto al pueblo la década, además del nacimiento del Estado plurinacional, como una de las economías con mayor expansión de América Latina. Aquí tenemos esos detalles. Ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, el presidente boliviano ofreció detalles de los logros económicos y sociales de la nación en sus 13 años de gestión, una era marcada por el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, producto de las políticas de nacionalización de empresas y recursos estratégicos del Estado. Con actos en todo el país, los bolivianos también conmemoraron 10 años de la aprobación de la Constitución Política del Estado, que institucionalizó la fundación del Estado Plurinacional, suceso que para Morales constituyó un ejemplo de dignidad y justicia social, liderado por el pueblo, así como el fin del colonialismo y el neocolonialismo en el país andino. En los últimos 5 años, Bolivia lideró el avance económico de América del Sur. Es la nación de mayor crecimiento sostenido, con el 12,5% del Producto Interno Bruto. Además, es el 7º país menos endeudado de la región y cuenta con la tasa de desempleo más baja, 4,2%. Tras 13 años de gobierno progresista, un total de 1,7 millones de personas salieron de la pobreza extrema. La cobertura de saneamiento básico aumentó respecto al año 2005, cuando llegaba solo a 4 millones de personas y alcanzó los 6,8 millones de personas en 2018. En cuanto a la cobertura de energía eléctrica, en 2005 llegaba a 1,5 millones de hogares y para 2018 se ubicó en 2,9 millones, equivalentes al 93% de la población. Los logros en el sector salud también son significativos, con la construcción de 1.061 hospitales. Además, al menos 151.058 familias han sido beneficiadas a través de programas de entrega de viviendas dignas. El país también se posiciona entre los niveles más altos de asistencia escolar primaria de Latinoamérica.
Uno de los factores clave para el crecimiento económico de la nación fue el abandono del rentismo petrolero para iniciar la explotación de otros recursos naturales. El presidente Morales prometió este martes preservar este modelo y dijo que incrementará las reservas de gas para garantizar ingresos destinados a educación, salud y bonos sociales. Aseguró que este año Bolivia comenzará a producir biodiesel y a reducir la importación de diésel. En medio de este próspero panorama, el mandatario se prepara como candidato a la reelección para el periodo 2020-2025, con el respaldo de la comunidad indígena quechua, campesinos, mineros, organizaciones sociales y sindicales. Así vamos con el análisis, profundizamos en estos 13 años de gobierno del presidente Evo Morales. Para ello nos acompaña el licenciado Juan Carlos Pinto, analista político, con nosotros desde nuestra corresponsalía en La Paz. Juan Carlos, ¿cómo está? Buenas noches. Tatiana, un gusto, un saludo fraterno y revolucionario desde Bolivia. Muchísimas gracias. Nos preguntábamos en los titulares, ¿cómo se llega a este nivel de desarrollo económico y social con tantas deudas históricas, deudas no diríamos de décadas, sino de más de 100 años en el gobierno, en 13 años del gobierno? ¿Cuál ha sido la clave para este éxito que incluso hasta los economistas más ortodoxos dicen que es impresionante? Voluntad política, en primera instancia. Voluntad política de la base que ha hecho posible una transformación estructural del país en estos 13 años, en estos 10 años del Estado plurinacional, y un liderazgo que ha sido capaz de interpretar, acompañar y ser fielmente un representante de la mayoría. Creo que la suma de ambas han hecho que esta mayoría sea constantemente el protagonista de las transformaciones y el Estado un complemento fundamental para asentar una historia, para cambiar una historia que ha sido nefasta para Bolivia, entre golpes militares, entre democracias que han mediatizado y que han excluido más al pueblo boliviano y que en el último tiempo, en estos 13 años, han generado una situación distinta. Creo que la clave del éxito es justamente la unión entre el liderazgo y el pueblo mayoritario de Bolivia, en su forma plurinacional, en la forma en la que somos de verdad, con un reconocimiento auténtico de nuestra diversidad étnica que han hecho posible estas transformaciones. Juan Carlos, y en esa clave, ¿cuál ha sido el papel que ha jugado la Constitución Plurinacional? La Constitución ha sido el primer enfrentamiento con las representaciones del pasado, con las representaciones neoliberales, con los restos de los partidos, justamente desde el año 2006 hasta el año 2009. Estamos hablando de que a pesar de haber perdido las elecciones, las minorías oligárquicas de este país se han atrincherado regionalmente y se han atrincherado buscando hacer fracasar el proceso de transformación iniciado desde el año 2006 en Bolivia. En esa perspectiva, su apuesta racista era justamente el hecho de que Evo Morales, que apenas había terminado la escuela y que era un representante indígena de la mayoría aymara quechua, no podía haber llevado al país más allá de 3 meses. Esperaban su caída pronta. Y después de 13 años podemos decir que no son los títulos, no son las riquezas o la pertenencia de clase oligárquica la que permite la gobernabilidad, sino la honestidad, la lealtad con el pueblo. Y eso es lo que estos 13 años ha demostrado el presidente Evo Morales, y estos años de gobernanza a través de la Constitución ha mostrado que la Constitución puede ser una representación de la mayoría y no simplemente un aparato de dominación de la minoría, como ha sido todos los años de vida republicana y neoliberal que hemos tenido antes de este gobierno. Juan Carlos, veía en las imágenes a miembros de las fuerzas militares. Hoy por hoy, ¿cuál es la relación que existe
entre el Ejecutivo, evidentemente representante del pueblo, y las fuerzas militares bolivianas. ¿Por qué te lo pregunto? Porque si revisamos en los 13 años, en algunas oportunidades, algunos referentes de la oposición han llamado a esas fuerzas militares a insubordinarse al Ejecutivo del presidente Evo Morales. Bueno, una de las características también del liderazgo de Evo Morales ha sido su cercanía con las Fuerzas Armadas. Tiene reuniones permanentes con el alto mando, coordina, y en estos 13 años ha logrado generar una imagen distinta del propio ejército. Es un ejército que en el pasado ha sido el instrumento de la represión, el instrumento que ha generado justamente los golpes de Estado y el empoderamiento de las minorías en este país. En estos 13 años este ejército es el que ayuda a repartir los bonos, es el que está resguardando las fronteras, hace visible su pertenencia al Estado plurinacional, es parte de las transformaciones y es, digamos, un militante institucional del proceso de cambio en tanto patria. Porque lo que hemos construido en todos estos años es el sentimiento de pertenencia a un país, el sentimiento de ser patria otra vez. Y las Fuerzas Armadas representan justamente a través del discurso en el pasado esa pertenencia y ese horizonte de construcción plurinacional. En esa perspectiva es que hablamos de que el ejército ha cumplido un papel fundamental en su lealtad, pero sobre todo en su capacidad de servicio, que han generado una nueva actitud del pueblo hacia el ejército y del ejército también hacia el pueblo. Lo que no quita que haya también miradas distintas dentro de las Fuerzas Armadas, hay miradas más conservadoras sobre el propio proceso. En esa perspectiva, no solo en las Fuerzas Armadas, sino en el conjunto del Estado plurinacional, está en vilo también un debate ideológico sobre el camino que debe seguir el proceso de cambio. A recordar que Bolivia se convierta en uno de las pocas trincheras que todavía está resguardando una mirada diferente y postcapitalista. Y en esa perspectiva es visible el hecho de que existen ideas distintas, no solo en la oposición, sino también dentro del proceso de cambio. Y eso hace también saludable la democracia intercultural que estamos construyendo. Muy interesante el debate desde que se realice con altura y a través de los medios y los mecanismos democráticos. Esto lo pregunto con respecto a la oposición. Propios miembros de esa oposición reconocen el momento cumbre que tiene en términos económicos y sociales el país. Evidentemente no son los titulares de la prensa, pero sí se han reconocido en algunos momentos. De cara a las próximas elecciones, ¿podrán en algún momento, has visto si tendrán un mejor plan que ofrecerle al pueblo, teniendo en cuenta este panorama tan positivo que tiene en este momento Bolivia? Bueno, la oposición no puede no reconocer los logros que se ha tenido en este país, las transformaciones fundamentales que se han hecho y el tema de que finalmente se ha institucionalizado la participación ciudadana de una mayoría que históricamente ha sido excluida. Sin embargo, esa minoría tiene pertenencia de clase, tiene identidad de clase y por supuesto está en confrontación ideológica y material con este proceso de transformación y está jugando sus propias cartas. Y finalmente, frente a este proceso de transformación que ha vivido el país, su postura es bastante clara. Están apostando a no llegar a un proceso electoral. Muchas de esta oposición está apostando a patear el tablero, a patear el proceso democrático e intentar, como ha ocurrido en otros países como en Brasil, en la Argentina, deslegitimar el liderazgo que se ha construido en estos años, en estos 13 años. No es un debate sobre la reelección del presidente, es un debate sobre la continuidad de un proceso de transformación del país que, a pesar de haber generado también estabilidad a la propia empresa privada, hay sectores de esta empresa que asumen desde una mirada racista también el hecho de decir es la clase dominante de siempre la que debe gobernar.
no confían, en definitiva, en su fuero interior, en la presidencia indígena que ha tenido este país. Y están apostando a la transformación, al complot sobre la propia democracia. Buscan deslegitimar al Tribunal Supremo Electoral, buscan deslegitimar la posibilidad de que el propio Evo pueda volver a presentarse en elecciones. Se niegan, entre comillas, a una confrontación democrática electoral en la que el pueblo sea el que decida con su voto si quiere continuidad o no. Porque lo que vivimos en Bolivia no es un cambio de gobierno en estos 13 años y en 3 ocasiones, es un cambio de época. Nuestro país ha sido sometido, ha sido excluido, ha sido pisoteado y ha tenido una dependencia directa del imperialismo durante los años neoliberales y mucho tiempo de los años republicanos. Y hoy estamos reivindicando una patria para todos, un Estado plurinacional, y en esa perspectiva creo que democráticamente se está defendiendo con actividades, con obras, con un proyecto de país en el que el protagonismo es justamente el pueblo mayoritario y plurinacional. Me queda una pregunta por hacerte. En términos de los desafíos para los próximos años, bien me has hablado de lo que significa el proceso electoral que viene, no en términos de la reelección, sino de la continuidad. Por eso te lo planteo también desde esa misma perspectiva, los desafíos que hay en el país. Una deuda histórica tan profunda, en 13 años se ha avanzado, pero quedan muchas cosas por hacer. Si te pregunto una de ellas, ¿cuál sería una prioridad? Bueno, hay diversas opiniones, pero yo considero que va a ser importante recobrar el impulso protagonista del pueblo mayoritario, de la diversidad de los pueblos indígenas en este país. Es decir, el impulso inicial del año 2006 ha sido justamente el pueblo movilizado, los movimientos sociales en las calles y generando formas de una nueva democracia intercultural. Y luego de 13 años es el Estado el que ha asumido muchas de las tareas de transformación, de reemplazo, de crecimiento de la economía. Necesitamos más pueblo en las calles, necesitamos más pueblo en las decisiones. Y eso creo que ese va a ser un gran reto para la continuidad del proceso, no solo en tema electoral, no solo en el voto de octubre para Bolivia, sino en la continuidad del proceso revolucionario que tenemos. Porque asumimos que el protagonista no es el Estado, es el pueblo boliviano, y el Estado tiene que asumir el rol de ser un instrumento de transformación de esta realidad para profundizar el proceso revolucionario que apunta al socialismo comunitario. Esa es la perspectiva histórica y tenemos que recordar permanentemente en esta lucha ideológica que tenemos al interior del Estado cuál es el horizonte político que la mayoría se ha trazado en esa perspectiva. Segundo, asumir que hay tareas pendientes, fundamentales, pendientes para ser construidas en lo inmediato. Estamos hablando del tema de justicia, que es un desastre en el país, que no se ha transformado a lo largo de los 13 años, más bien se han profundizado muchas contradicciones y han dejado en mayor indefensión a la ciudadanía boliviana. El tema de salud, que ahora tiene como una propuesta fundamental el Sistema Único de Salud, pero que tiene que mostrar a la gente en los hechos que tiene una mayor cobertura y una mejor atención en un campo tan necesario en esa perspectiva. Es decir, tenemos un gran logro económico ante Bolivia y ante el mundo, pero ese logro económico tiene que materializarse en las necesidades fundamentales e inmediatas de la gente. Claro. Y eso es justicia, eso es educación, eso es salud. Eso es procesos de desarrollo social, de esa riqueza que llegue hasta los sectores más necesitados. Muchas gracias, Juan Carlos, por este panorama, por este balance de 13 años del gobierno del presidente Evo Morales. Buenas noches. A ustedes. Gracias, Tatiana. Gracias. De regreso con ustedes a la mesa, quiero compartir algunas fotografías, algunas instantáneas de esta jornada que dan cuenta de lo que significaba, como bien les planteábamos en titulares, una fiesta nacional. Celebran en Bolivia 10 años del Estado plurinacional.
Cientos de trabajadores, campesinos, jóvenes, indígenas se congregaban este martes en La Paz, es la capital política, para participar en la celebración en esta nación andina. Atuendos y vestimentas típicas de cada región se notaron, comunidades festejaron, agradecieron la gestión del presidente Evo Morales en su compromiso con los pueblos originarios. Gremios de la sociedad civil desfilaron frente a la sede del Ejecutivo. Allí el presidente Morales saludó a los presentes, respaldando por el pueblo. En horas de la mañana, los pueblos originarios ofrecían una ofrenda a la Madre Tierra, un asunto sagrado para el pueblo boliviano, en agradecimiento por los avances que se han tenido en estos 10 años. Fotografías que también dan cuenta de este momento que se vive en Bolivia. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, salimos de la frontera de América Latina. Es Noticia Siria. Analizamos las implicaciones de la amenaza de guerra pública de Israel contra Irán en territorio sirio. Veremos esta situación, cómo aumenta el nivel de tensión en una región tan vulnerable como Oriente Medio. Información y análisis al volver en Es Noticia. En Noticias Siria, el gobierno israelí envió un amenazante mensaje a las fuerzas militares de Irán que luchan contra el terrorismo en territorio sirio. Tras un ataque en Damasco, la capital, el pasado lunes, Benjamín Netanyahu, el primer israelí, asumía una posición de guerra en esta región. Detalles a continuación. Tras sistemáticos ataques a Siria perpetrados de manera encubierta, Benjamín Netanyahu decidió declarar abiertamente a Irán y a quienes considere cómplices como sus enemigos. Estamos actuando contra Irán y contra las fuerzas sirias que son herramientas de la agresión iraní. Quien quiera que intente lastimarnos, nosotros haremos lo mismo. Quien amenace con destruirnos sufrirá todas las consecuencias. Se trata de una nueva fase de ataques que aumenta la tensión en la región. En la madrugada de este lunes, fuerzas israelíes lanzaron misiles guiados en Damasco, la capital siria. En menos de 60 minutos, los misiles alcanzaron al menos 9 áreas del territorio. Luego del ataque, el general de la Fuerza Armada iraní, Aziz Nasirzadeh, declaró que sus tropas están preparadas para enfrentar cualquier agresión israelí. De igual forma, el jefe de la Guardia Revolucionaria de Al-Quds, Mohammad Ali Jafari, informó que Irán mantendrá a todos sus asesores militares y revolucionarios y sus armas en Siria. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Ghazi Aten Nassereddin, internacionalista, presidente del Centro de Análisis y Estudios Global AS desde Caracas. Nos acompaña vía telefónica. Ghazi, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Muchas gracias. Primero quiero preguntarte por un asunto militar que genera tanto nivel de preocupación a nivel mundial. ¿Israel versus Irán o Irán versus Israel? ¿Quién tiene más potencia militar? Si vamos a hablar de potencia militar, en la actualidad no puedes hablar de quién tiene más armas únicamente. Tienes que ver la geopolítica regional. Vemos que Israel se encuentra rodeado de países que la adversan, por Líbano, por Siria, por Palestina, incluso por el propio Jordania, a pesar de que el rey o la monarquía jordana tiene relaciones con Israel. Y por el otro lado vemos que Irán tiene estrechas relaciones con el gobierno del presidente Bashar al-Assad, tiene relaciones muy estrechas con la resistencia palestina, y tiene, bueno, a su aliado incondicional, Hezbollah, en Líbano. Por esta razón, si vamos a hacer una balanza de fuerza, Israel lo que posee superior a Irán únicamente son las armas nucleares. No obstante, cuando se trata de un tipo de guerra de territorios tan cercanos, no es posible usar ese tipo de armas, porque Irán a su vez tiene en el entorno de Israel centenares de miles de misiles que podrían incendiar a Israel en llamas
porque a esta altura de la vida, militar y de la ciencia, ya no hace falta utilizar armas nucleares para destruir una ciudad o 2 o 3 en un país. Entonces, por el otro lado... Gassi, permíteme, te interrumpo aquí. Por todo esto, es con toda seguridad, debe uno decirlo, porque producto del análisis internacional se va entendiendo que así son las cosas. Israel amenaza, pero sabe cuál es la potencia iraní en términos militares y hasta dónde puede llegar. La pregunta es entonces, ¿por qué ahora? ¿Qué es lo que busca Israel con esta amenaza pública a Irán dentro de Siria? Aquí existen 2 factores. El primero, Israel, como todos sabemos, al igual que Estados Unidos y algunos países europeos, buscaban deteriorar la condición social y destruir a Siria y dividirla en paisitos para quitarse uno de los principales bastiones del bloque de la resistencia. Luego de fallar en derrocar al gobierno del presidente Bashar al-Assad, ellos mantienen o alargan la vida del conflicto, financiando a los terroristas que se encuentran una parte en el este sirio y otros en el oeste, y a su vez inician una guerra económica contra Irán y contra Siria, porque todos sabemos que Irán está financiando, está apoyando al gobierno sirio en lo que es las cuestiones económicas, etcétera. Sin embargo, surgió algo recientemente, que Estados Unidos se está retirando de Siria porque le llegaron reales amenazas por parte de las fuerzas revolucionarias iraníes de que si no se retiraba de Siria se le van a abrir las puertas del infierno al gobierno norteamericano o a los soldados norteamericanos. Trump, sin consultar con los israelíes, a su vez ni siquiera con los franceses, que son sus aliados en la coalición anglo-norteamericana, de una manera sorpresiva decide retirar sus fuerzas y abandona a los turcos, los deja bajo la mandarra de las fuerzas militares turcas. Entonces Israel lo que hace con esos ataques en la actualidad es escapar hacia adelante. Están huyendo de la salida norteamericana, provocando un conflicto regional que realmente mantiene a los Estados Unidos dentro de Siria más bien para incrementar la presencia norteamericana, porque de incendiarse un conflicto, si llegara por lo menos Siria y Irán en la actualidad de cumplir con sus amenazas y bombardear a Tel Aviv, que tienen toda la capacidad de hacerlo, no hay duda que los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene tropas en Siria, actuaría inmediatamente y de esta manera saldría victorioso el actual corrupto primer ministro israelí que busca un conflicto exterior para zafarse de las sanciones. Todos los líos internos de corrupción que lo involucran a él y evidentemente a su familia. Casi en conclusión, estamos a punto de terminar. Brevemente te pregunto. ¿Se trata entonces de una amenaza, una provocación para tapar problemas internos? Segundo, la guerra en Siria que tanto dolor ha costado, tantas vidas se han perdido, tanta tragedia ha generado, ¿fue la excusa para tratar de sacarlo y atacar directamente a Irán? No hay duda, ellos venían con bombardear a Irak y destruirlo y dividirlo en paisitos. Sin embargo, se les fue de la mano porque Irán dio un paso más adelante y Irán tiene una alta influencia en Irak. Entonces, la conexión entre los territorios ocupados por Israel e Irán pasa por Irak y Siria. Ellos quieren desarticular, ellos quieren esa ruta desde Irán hasta Palestina ocupada. Si llegaran a destruir a Siria o derrocar su gobierno, efectivamente estarían afectando directamente a Irán. Gassi, gracias por ese análisis. Buenas noches. A su orden. Hasta luego. Gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia, viéndolo como un asunto de la geopolítica mundial muy interesante, también más allá de la frontera de América Latina. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.